Pastor. 204. ¿Cuál es 224? Eso es bueno, pero ¿Cristo vive contigo? I think so. No, está bien. Okay. Praise the Lord, que sí. ¿Con cuál arrancamos? 304. Vamos a poner de pie esta tarde. Vamos a orar, que el Señor sea hablando esta tarde. Vamos a orar. Bendito mi buen Dios, gracias Señor por ser tan bueno, por cuidarnos ya hoy, Señor. Ya usted nos ha bendecido con la predicación del pastor. Use, Señor, al pastor esta tarde otra vez para que, Señor, podamos poner por obra su palabra, Señor. Denos, Señor, necesitamos fe, le necesitamos, Señor. Bendiga, Señor, cada familia esta tarde. Bendiga, Señor, también estos himnos que vamos a entonar para su honra y su gloria. Se lo pedimos al amor de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, así de pie vamos a ir buscando la 304, por favor. 304. Por la mezcla se hace
24, por favor. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien, hermanos? El Señor vive. Y otra vez al mundo regresará, amados hermanos. Así que lo estamos esperando. ¿Lo está usted esperando? Él va a regresar, hermanos. No estoy mandando un texto, nada más estoy acomodando los aires. ¿Ok, hermanos? Sorry. La verdad, hermanos, que a veces vivimos los cristianos como si el Señor no fuera a regresar. Pero Él va a regresar.
Puede ser hoy. Y qué gozo poder estar aquí cantándole a nuestro Dios, adorando al Señor, hermanos. Y bueno, hermanos, qué bendición tener a nuestro hermano Darío aquí con nosotros. Tremendas enseñanzas, muy necesarias. Y hermanos, yo creo que algo que está faltando en el pueblo de Dios, y no sé, bueno, si se siente mal, pues sería bueno. No estamos haciendo mucho caso a la palabra de Dios, créame, hermanos. No estamos obedeciendo como Dios espera. Y eso sí debería de preocuparnos. Cristianos, debemos de poner en práctica la bendita palabra de Dios. Si Dios nos habla, es porque Él nos ama y nos quiere ayudar. Después de la enseñanza, yo creo que para todos quedó claro en la primera hora que debemos de tener un tiempo con el Señor, que nosotros debemos de desarrollar un tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Y yo espero que cada uno de que escuchamos ese mensaje lo empecemos a practicar, porque no fue para los que no llegaron, fue para nosotros. Que usted haya propuesto en su corazón, voy a apartar un tiempo para mi Dios. Y de ahí con la familia, y de ahí estar en la iglesia. De ahí, hermanos, no dejar al Señor. Lo necesitamos a nuestro Dios. Pero nuestro hermano Darío no solo trajo visitantes, ¿no, hermano Darío? Mira, si el hermano Darío se quedara acá, pronto se llenaría la iglesia. Puede presentar a los visitantes, hermano. Nuevamente, buenas tardes. En realidad, somos nuestros visitantes, pero Valeria animó a sus compañeras Amén. cristianas, Amén. ¿sí? Y les presento Laura y Amén. María José. Amén. Ambas Amén. son estudiantes en Pensacola, somos las tres. Ajá. Y bueno, aceptaron hoy día estar con nosotros. Amén. Bendición. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Gracias. Sí, hermanos, debemos de invitar a la gente a la iglesia. Yo sé que no es fácil, no. Realmente la gente lo que menos quiere es de Dios, pero es lo que más necesita. Créame. Y bueno, hermanos, vamos a levantar esta ofrenda. Recuerdan que levantamos el sábado pasado una ofrenda para ayudar a nuestro hermano. Esa era para ayudar en el propósito de lo que él presentó, ¿verdad? La necesidad que tenía. Pero esta que vamos a levantar, la ofrenda que vamos a levantar, va a ser para él. Va a ser directamente para él. Hermanos, porque de repente pensamos que esa que se levantó es para él. No, esa va a ser para la obra que él presentó. Y nosotros queremos ser de bendición. Hermanos, nosotros queremos ser de bendición. No los escucho muy animados. Hermanos, que el Señor nos ayude. Hermanos, queremos ser de bendición. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué? Hay que ser de bendición. Así que vamos a pedir a nuestros hermanos que pasen, por favor, para recoger la ofrenda. Vamos a dar esta ofrenda para el pastor, su familia. Es impresionante que el hermano tiene que trabajar, hermanos, y hacer la obra allá. Es duro porque le queda poco tiempo para hacer la obra, pero si no trabaja, pues, ahora sí como diríamos, no come. Entonces, debemos nosotros de ser de bendición. Vamos a orar por la ofrenda, vamos a pedir a Yerme que ore por la ofrenda, por favor. Amén.
Hermanos, bien pudiéramos recoger la ofrenda para la iglesia. Queremos ser de bendición. Escuche, iglesia, queremos ser de bendición. ¿Entiende? Es un privilegio poder apoyar a nuestros hermanos. Así lo debemos de ver y de vivir. Un gozo poder apoyar, poder ser de bendición. Bueno, vamos a dar el tiempo al hermano Darío que pase. ¿Van a cantar, hermano Darío? Ándele pues, pase, hermano. Amén. Dispongamos nuestro corazón, hermanos, a la palabra de Dios. Estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir, porque Dios usa a sus siervos para traer la palabra. Así que pasen, hermanos. Bendiciones, hermanos. Amén. Es una alegría otra vez estar juntos. Vamos a adorar al Señor. Mencioné en el mensaje una alabanza que se convirtió en un himno, no solamente un himno porque lo es en sí mismo, sino en casa Jesús es mi Rey soberano. Amén. Amén. Primero es. Sí. Después. Sí. Bien. Bueno, este himno, tenemos 3 himnos, pero pues uno vamos a cantar, no se asusten, para el Señor, como el siervo brama por las aguas. Amén. Sí. La gloria sea siempre para el Señor. Amén. Vamos a continuar con la temática familiar.
Muy bien, gracias. Sí, es más cómodo así con el solapero. Sí, gracias, pastor. Vamos a continuar con la temática familiar, entendiendo que la célula básica de la sociedad por mucho tiempo se enseñó que era la familia. Seguramente también así lo aprendimos en el colegio. Pero pienso que es algo más profundo que eso. La célula de la sociedad es el matrimonio. El día que se dejó o el día que se enfocó mucho en la palabra familia, el hombre se distrajo y descuidó lo que es el matrimonio. Entonces, por eso es que en estos tiempos lo que la gente ha interiorizado es la familia y no el matrimonio, ¿sí? Una familia se inicia con un matrimonio, o por lo menos debe empezar con un matrimonio. Y en la iglesia, una iglesia saludable se entiende por familias saludables. Entonces ahí estamos dándole fuerza con las enseñanzas de este día. Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos, Señor, lo que no merecemos. Perdón, misericordia. Señor, aunque merecemos castigo, nos das, Padre, lo que nosotros necesitamos. Padre, te agradecemos por eso. Para ti sean la gloria y las gracias. Dirígenos en este tiempo con tu Santo Espíritu, Señor, para aprender tu voluntad y solo tu voluntad. En el nombre de Jesús, pido, Señor, tu dirección. Amén. Voy a utilizar el testimonio, la vida, la experiencia familiar de un hogar, que es el hogar de Noé. Hay un contexto de mucha maldad. En realidad, la maldad de ahora no es más que la de antes. La maldad de ahora es solamente más publicada que la de antes. Eso es lo que he llegado a la conclusión. Había muchísima maldad en los tiempos antiguos, desde el comienzo que el hombre se alejó de Dios. Y donde quizás se expresó la concentración de mucha maldad y perversión con respecto a la familia, a la sexualidad, al hogar y a la adoración verdadera fue Sodoma y Gomorra. Y conocemos el juicio de Dios para estos pueblos. La maldad de hoy día la estoy entendiendo cada vez más como que el mundo es una sola aldea, porque eso es lo que ha provocado el avance de la tecnología en lo que se refiere a las comunicaciones. Es decir, ahora somos concebidos como una sola aldea. Lo que ocurre de un lado afecta a otro lado y rápidamente uno puede enterarse en tiempo real de lo que está pasando en otro punto del planeta, tanto sea bueno o sea malo. Entonces, y también como que nos acercamos a las señales antes del fin, ¿no? Y las cosas van marcándose así. Muy bien, por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Vamos a ver algunos elementos con los que no contaba Noé, pero no fue razón ni excusa para vivir descaradamente, deshonestamente, impíamente. Capítulo 6, ¿sí? Dice la Biblia lo siguiente, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lean junto conmigo el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos. El pero que hace la diferencia, ¿no? Pero Noé. Hermano, qué hermoso sería que tu nombre esté ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? La maldad, si es mucha en la tierra, nosotros por su gracia la hemos conocido, tenemos que imitar, tenemos que ser como Noé. Noé tenía elementos o situaciones que ahora nosotros tenemos. Por ejemplo, él no tenía
Reina Valera del 60, ni del 50. En realidad no tenía la escritura, no había escritura. Yo concibo así, y espero que esto sea comprendido de manera correcta. Todo ser humano nace con una Biblia pequeña en su cabeza, sin excepciones. Se llama conciencia. Viene del Señor, ¿sí? Que es una de las tantísimas razones por la cual la evolución nunca ocurrió, por la cual el tema del ateísmo es falso y toda esa corriente mentirosa, porque la conciencia no puede ser producida del azar. La conciencia es una Biblia pequeña, sencilla, básica, para darnos cuenta del bien y del mal. Ahí no necesitamos, digamos, la instrucción de alguien, porque nosotros sabemos cuando hacemos daño a alguien o no. Por eso cuando alguien hace daño a otro se siente avergonzado, se esconde o miente, porque siente en su conciencia, aunque no le han enseñado, que es malo. Entonces, todo hombre es inexcusable, sin excepción, porque por sus conciencias serán juzgados, porque hicieron lo malo sabiendo que era malo. Noé tenía ese elemento, esa Biblia a la cual él hizo caso. Hermano, ponga atención a eso. A la única Biblia que tenía Noé, él hizo caso. Y tú y yo tenemos dos Biblias. Esa pequeña que está en tu mente y la que tienes acá en tus manos. Por eso es que el tema de la batalla espiritual de Satanás, que odia al hombre porque es la máxima creación de Dios, es justamente distraer su mirada de la Biblia y llevarla a la televisión o al cine o a las malas compañías y a distracciones nocivas. No toda distracción es nociva, pero Satanás se encarga de atender las concupiscencias del hombre y saca a las familias cristianas del estudio bíblico. ¿Qué decimos muchas veces? El estudio es para los teólogos, el estudio es para los pastores, el estudio es para los seminaristas. Eso es falso. El estudio es una demanda para todo aquel que ha nacido de nuevo, que va al cielo. ¿Vas a ir al cielo cuando mueras? ¿Verdad que sí? Una salvación verdadera porque hemos puesto la fe en la persona de Jesucristo y también recuerda que un evangelio falso te da una salvación falsa, ¿sí? Y lamentablemente están circulando muchas versiones distorsionadas de la fe, pero tú y yo tenemos el privilegio de conocer el verdadero evangelio. Y tus pastores y tus maestros, y estamos a la iglesia siempre estimulándola y exhortándola a solo confiar en las escrituras. Entonces, fíjense, Noé nos da un ejemplo demasiado sencillo, ¿sí? Patrimonio de los sabios es la sencillez, es la obediencia y el buen humor. Y eso les felicito acá porque siempre andan de buen humor, ¿sí? ¿Así es en casa, pastor, usted? Amén. Ajá, así es en casa, amén. Es lindo, ¿verdad? Hermanos, cuando tú y yo muramos, solo habrán dos cosas importantes que nos van a importar. Si tenemos el amor, el respeto de nuestra familia, ¿sí? Y si hemos servido al Dios que nos rescató. Después nada más tendrá importancia. Por eso no nos dejemos distraer. Todos los días es una batalla. Satanás, hermanos, no tiene cachos, no tiene cola, no es color rojo, no quema, ¿sí? Satanás es padre de mentira, astuto, habilísimo. Él puede usar a una persona, él puede usar una necesidad buena, por ejemplo, ¿verdad que trabajar es bueno y es un mandato de Dios? Pero si haces del Dios un trabajo ya te distrae. Si tú dejas lo prioritario, no ordenas bien tu vida, entonces ya te hace daño. Satanás es astuto para que de repente te aumenten horas de trabajo o para que te manden a trabajar lejos también, donde dejas tu familia. Por eso tener mucho cuidado con la astucia de Satanás. Yo recomendé, no sé si fue acá o en la iglesia en Alabama, qué importante es que las familias, que los padres tengan una amistad con el pastor y con los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Por los consejos. Tú necesitas y yo necesito consejos. El pastor necesita consejos. Entonces, porque decisiones que parecen buenas pueden ser malas.
Por eso necesitamos oír a otros que aman al Señor. ¿Ve usted que Noé es un ejemplo de sabiduría? ¿A qué hizo caso Noé? A su Biblia, a la que el Señor le puso en la mente. Otro elemento que tuvo Noé, digno de imitar, es su aprecio por la creación. Porque Dios da testimonio a través de la palabra de Dios, que en ese tiempo no la tenía, da testimonio escrita, me refiero, ¿sí? Luego vamos a ver cómo Dios le habla a él. Tenía el testimonio de la creación, ¿sí? Y nosotros sabemos que el mismo Señor Jesucristo también es testimonio de Dios. Pero ahí tenemos a Noé, Noé, pregonero de justicia, su fe condenó al mundo, su integridad, ¿sí? En base a lo sencillo que él tenía, esta Biblia pequeña que era su conciencia. Apunte esto si está anotando, o si tiene buena memoria, le felicito. Ninguna casa es estable sin Dios. Ninguna casa es estable sin Dios. Ninguna vida es estable sin Dios. Tú necesitas a Dios. Ahora, hay que tener cuidado porque en Perú mucha gente siempre me ha dicho, para mí Dios es primero. Y yo todos los días me encomiendo a Dios y a la Virgen. Y entonces esa sencilla expresión y esas emociones religiosas suplantan congregar, suplantan orar, suplantan leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ya se encomendaron a Dios. Y en su mente, que está engañada, Dios es primero, pero no lo es. Cuando hablamos de que Dios es primero, anote también esta idea, el amor sin hechos es irreal. Si me amas, guarda mis mandamientos. No es te amo con todo el corazón, me quiebro en la hora del culto y hago, de repente, hermano, yo no creo mucho, de repente hay gente que finge, pero hay gente que no finge, hay gente que realmente se está emocionada, pero eso no es suficiente. Necesitamos guardar sus mandamientos mañana, pasado y cada día, porque así demuestro que amo a Dios. En las realidades matrimoniales, ¿cuántas personas? Latinoamérica se le conoce por ser de cultura machista y muchas veces hay una enorme violencia que sufren las mujeres en manos de algunos hombres y viceversa también, solo que más porcentajes del varón. Después que le ha golpeado, le dice, pero sabes, yo en el fondo te amo. Entonces, habrá que pelarlo, ¿verdad? ¿Sí? En el fondo te amo. Y hay damas que creen esa historia porque están dañadas emocionalmente. Algunos piensan que cuando una mujer es cristiana, es tonta y tolera eso. La mujer cristiana que está enfrentando eso, no es el tema, pero lo voy a decir, ¿sí? Tiene salidas en el Señor. Tiene salidas en la palabra de Dios y en la consejería que se le puede dar en la iglesia, que no es igual a la respuesta que da una mujer que está dañada emocionalmente y se deja maltratar, ¿sí? Entonces, vemos que, volviendo a Noé, que Noé, en un solo verso corto, se precisa algo. Halló gracia, halló gracia. Según la Escritura, ¿qué recuerda usted? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué es lo que más, ya lo dijo, ¿verdad? Sin fe es imposible. O sea, es algo tan simple de entender. Yo puedo hacer 1000 cosas, pero si no tengo fe, de nada me sirve. Si no es por mi confianza, si no es por mi relación con Dios, si no es porque conozco sus promesas y las conozco y las abrazo, ¿sí? Como dice una alabanza, sus promesas rocas son, o sea, las promesas de Dios son firmes, Él cumple lo que dice, Él no cambia, Él es inmutable. Entonces, vemos justamente en Noé que haya gracia y sin que la Biblia lo diga en este contexto bíblico, en este pasaje bíblico,
La razón era que Noé tenía fe en Dios y él no sabía el nombre de Dios. Ni eso sabía, hermanos, porque todavía Dios no había dicho cuál era su nombre. ¿Cuándo fue que Dios dijo cuál era su nombre? Fue con Moisés, ¿verdad? Mucho después. ¿Te das cuenta, hermano? En este momento, hoy día domingo, como los últimos domingos, la Iglesia Bautista Gracia en Perú hace sus cultos sin techo. Nosotros no tenemos techo. Y estamos haciéndolo y usted puede ver la misma alegría que hay acá, hay allá. Ellos están, no digo disfrutando del sol porque no lo están disfrutando. Están disfrutando del momento de adoración. Eso están haciendo. Porque saben cuál es el propósito, cuál es la razón. Y hay algo interesante que está ocurriendo. Hay gente entregando su vida a Cristo en Chiclayo sin techo, en este momento, en hora del mediodía, o en hora de 10, 11, 12 del mediodía. Porque Dios está en esas condiciones mostrando, a pesar de que somos una iglesia imperfecta, mostrando su amor y su misericordia a familias que están trabajando por fe. Por fe Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y la integridad de José es tan alta que ya sus hijos han crecido, cada uno de ellos ha formado su hogar, su familia, es decir, Noé tiene 3 nueras, tiene su esposa, y a los 500 años de edad, que nos da una lección grande, ¿verdad? Hermano, si tú estás muy anciano, y acá no veo a ninguna persona muy anciana, pero el día que seas muy anciano, prepárate, Dios te puede llamar para algo grande. O sea, la edad no es pretexto. A los 500 años, Dios llama a Noé y le habla solo a Noé. No le habla a sus hijos ni a su esposa. Pero cuando Noé va con el encargo, con la gran comisión a su familia, ninguno de sus hijos se atrevió a decir, papá está loco, papá oye voces, papá se enfermó. No, hermanos. La Biblia enseña claramente que sus hijos, su esposa y sus nueras emprendieron el proyecto. Algo impresionante. Ahí no había papitis ni mamitis. No es que están que le siguen porque ellos todavía no se despegan, no, hermanos. No. La gran comisión de llevar el evangelio es para papá. No, es para papá, para hijos, para nueras, para yernos, para todos. Es un tema de todos, no de algunos. Estuvimos en Cincinnati, en el Arca, con mi esposa y la familia Garber, o parte de la familia Garber allí. No solo en las conferencias, sino pudimos ver por segunda vez ese monumento, esa impresionante construcción del Arca. Obviamente, como está hecho con las medidas similares a las que relata la Biblia, tú te paras allí y puedes impresionarte de la dimensión en el largo, en el ancho y en la altura. Y ahora, no sé si usted ha hecho este ejercicio. Cuando yo hacía el ejercicio sin haber visto el arca hecha de manera, digamos, a escala, a igual escala, es una obra monumental. Pero cuando me he parado a mirar el arca, me he puesto a pensar, esto es más que monumental. Una familia, o 4 familias, ¿verdad? Los 3 hijos más papá, emprendieron la construcción de un arca inmensa, con habitaciones, con divisiones, y aparte de ello, había que albergar a los animales, y aparte de ello, había que predicar, había que anunciar. Es una obra monumental. El éxito de Noé no es medido por cuánta gente creyó al Evangelio, sino el éxito de Noé es medido por cuánto obedeció al Señor. Temprano mencionaba de que Noé no se le ocurrió pensar que algún material era mejor que la madera, o que la ventanita debe ser más grande, ¿sí? ¿Qué dice Proverbios capítulo 3? No seas sabio en tu propia opinión. Si Jehová, si Dios te lo ha dicho, así es. Si no lo entiendes, lo entenderás, lo entenderemos, pero así es. Y Noé es ejemplo justamente de fe y de obediencia.
en el campo familiar, matrimonial, en el hogar. Sabiduría no es lo que tú conoces, sino lo que tú haces con lo que conoces. Sabiduría no es lo que tú conoces, porque al quedarse allí, lo único que podría crecer es la vanidad o la soberbia. Sabiduría es lo que tú haces con lo que tú conoces. No te quedes solo en el conocimiento. Patrimonio de los sabios es la obediencia y la sencillez. Yo decía el buen humor también. Y no olvides eso porque va a ayudar, porque todavía hasta hoy algunas familias han concebido el tema de la santidad como santidad igual a seriedad, y se ha hecho daño a los hijos porque se les ha robado momentos que no vuelven, momentos de felicidad, momentos de recreación. Entonces, la santidad no está en conflicto con la risa, la alegría, el buen humor. Todo en su tiempo, por cierto, pero no está en conflicto. Según el Salmo 127, que podemos revisarlo, sí debemos ir ahí, Salmo 127, podemos estar trabajando duro y a la vez puede estar siendo en vano. Y ahí hasta podría atreverme a decir que trabajando menos podrías lograr más. Todo está en cómo optimizas el tiempo, cómo aprovechas el tiempo. Algunos padres hemos llegado a decir, y quizás madres han llegado a decir, yo soy así y así me conociste. Ya saben cómo es su papá. Pero todos son cristianos y van a la iglesia. Si tú y yo tenemos ese problema, si alguien de ustedes tiene ese problema de su carácter, de algo en su carácter que uno dice, bueno, esto no me agrada, esto debería cambiar y no puedo, ahí es donde aplica, es Filipenses, creo en la carta a Filipenses, Pablo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso que ha sido usado para otras vanidades, que no es, eso es para vencer fortalezas en la vida del cristiano, fortalezas malas que se han establecido, que no quieren, que se permanecen y hacen daño. Pues Dios, cuando uno clama, ora y pide al Señor, pues Dios puede transformar al lobo en oveja, ¿sí? Al que es de repente de carácter impulsivo, manso como el Señor. Bien, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Saltamos al versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí Dios no está condenando, no está diciendo que la familia es perezosa. Aquí está diciendo que es una familia muy laboriosa, pero que ese esfuerzo físico, aún con la buena motivación de trabajar por la familia, puede resultar en dañino si es que no es Jehová o no es su palabra la que está gobernando el hogar. Porque con Jehová se ordenan los pasos, se ordenan los horarios y no se tiene temor a la pobreza. Les digo algo importante, hermanos, en los 51 años de vida que tengo, nunca he visto, jamás he visto, amados hermanos, a un cristiano sufrir de hambre. Nunca he visto a un cristiano sufrir por necesidad de no tener que comer. Sí, momentos de crisis, pero no al punto de no tener que comer. Dios es fiel y no falta su palabra. No desconfiemos de Él. Versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Y agrega, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, con los pocos elementos que tenía Noé, crió a sus hijos. De tal forma que cuando vino esta empresa espiritual, este encargo de Dios, los hijos se alinearon con su padre. ¿Por qué? La Biblia compara a los hijos con saetas, con flechas.
Las flechas no están en la aljaba para quedarse ahí toda la vida. Las flechas están en la aljaba para ser lanzadas y dar en el blanco. Para eso son las flechas. Cuando apunta el flechero es para que acierten el blanco. Entonces tenemos que trabajar de tal manera que nuestros hijos sean flechas afiladas, que den en el blanco, que acierten con su vida. Y también implica la idea de dejarlos ir, ¿sí? Porque, ¿qué dicen las niñas chiquitas cuando están muy pegados al papá, a la mamá y el ambiente es bonito? Dicen, yo nunca me voy a casar. Y como ya de repente dicen, bueno, creo que tengo que casarme, dice, papá, ¿te casas conmigo? ¿No? O sea, todo está en torno a la familia, ¿verdad? Pero eso va pasando, por cierto, eso va pasando. Y no es falta de cariño que los hijos quieran salir de casa. Al contrario, es saludable, está dentro del plan de Dios y tú tienes que entender que el día que salgan tienen que ser flechas afiladas, que den contra el enemigo, que no hagan daño, que acierten, que den la gloria a Dios. Y dejarlos ir, dejarlos volar, pero bien direccionados. Los hijos son cosa de estima. Dije temprano que no importa cuál es la procedencia de un niño, no interesa, para el valor de un ser humano radica, es algo intrínseco, no depende de otros factores. El ser humano, todo ser humano, no importa la etnia, el grupo, el lugar, o de repente si por razones nació de una persona dedicada a la prostitución, que surge muchas veces así, o a veces producto, lamentablemente y tristemente, de violaciones. Todo hijo, todo ser humano es hecho a imagen de Dios. Por eso es cosa de estima. Por eso es cosa de valor. Toda persona es cosa de valor. Y cuando vemos a un adulto de repente que ha destrozado su vida en la maldad, por cierto hay que tener mucho cuidado con esas personas, pero ellos siguen siendo seres humanos que fueron hechos a imagen de Dios. Y Dios los va a juzgar. Pero nosotros siempre, cuando tratemos a alguien, siempre con respeto, sea ateo, sea de esta religión o sea de otra religión, siempre con respeto, porque es hecho a imagen de Dios. Cuando entró el pecado al mundo, se distorsionó todo. Todo se dañó. Por eso es que las religiones es fruto de esa distorsión. La espiritualidad de la gente también se distorsionó. Por eso es que hacen cosas, cada vez que me entero y cada vez que te enteras de las cosas que hacen la gente con la religión, te sorprendes. Cada día sale un disparate tras otra cosa que el hombre hace. Pero es propio justamente de la ignorancia y de una vida sin Dios. Entonces, hermanos, tenemos a Noé y quizás es un ejemplo algo extremo, porque estamos yendo casi a los comienzos de la historia de la humanidad, ¿sí? Y hay un recomenzar con Noé y su familia en la población de la tierra, para poder, hermanos, nosotros valorar las cosas que tenemos. ¿Estás contento con las cosas que tienes? Porque hay gente que sufre con las cosas que no tiene. ¿Sí? Hay gente que como para sufriendo por las cosas que no tiene, se olvida de disfrutar las cosas que tiene. ¿Estás contento con las cosas que tienes? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Con la ropa que tienes puesto? ¿Eres consciente que hay lugares donde no tienen la comodidad que nosotros tenemos? ¿Verdad que sí? Y aun cuando yo estoy hablando ya que hay incomodidad de un sol, ¿sabías tú que hay lugares que tienen menos que eso? O sea, mucho menos que eso. Hermanos, necesitamos que nuestras familias desarrollen mucho esto de el agradecimiento. Y honestamente, con agradecimiento podemos llegar lejos. ¿Por qué? Cuando uno es quejoso, cuando uno es así, con este ánimo, es tóxico, es contaminante, daña el ambiente. Por eso en mi cabeza está circulando Noé, su familia, caminando, haciendo el arca. ¿El arca en cuántos años se hizo, hermano? Cuando tenía 600 años, Noé vino el diluvio, o 620. ¿Sí? Ahí ya me entró la duda. Pero fueron 100 años o más.
no creo que los 100 años, pero eso es ya una especulación mía, haya sido empleado para el arca, pero sí muchos años, de repente 50, de repente 60, ¿sí? Pero lo cierto es que en su momento, después que este pregonero de justicia cumplió ambas misiones, ¿sí? Jehová cerró la puerta del arca. ¿Y quién estaba dentro? Noé y su familia. Tú y yo. Hermanos, por la gracia de Dios estamos en el arca. El arca es figura de Cristo. Estamos en el arca, pero tenemos la gran comisión, porque el arca no está cerrada. El arca está abierta. Y tenemos esa gran comisión. Así que si una familia queremos imitar por toda esa obra que emprendieron, el desgaste físico, la energía emocional, es pues a Noé y su familia. Muy bien. Entonces, no olvide estas ideas, ¿sí? Ninguna casa es estable sin Dios. Otra idea importante, la palabra de Dios siempre te hará recordar que todo depende de Dios, ¿sí? Siempre. El venir a la iglesia siempre nos hará recordar que todo depende de Dios. En Perú decimos, si Dios quiere, pero yo he visto que aquí dicen, primero Dios, ¿no? Primero Dios. Pero también usan ustedes la expresión Dios mediante, si Dios quiere, ¿sí? También. Ahora yo me llevo por esta expresión, primero Dios. Sí, hermanos, primero Dios, ¿sí? Dios mediante, el martes estaré en Perú. Dios mediante, depende de Dios. Todo depende de Dios, ¿sí? Hay pastores que han fallecido predicando. Yo me he enterado por lo menos de 2 pastores que fallecieron en plena predicación. Entonces, todo depende de Dios. Nadie sabe en qué momento se va con el Señor. Por eso, y también nosotros sabemos una esperanza que nos purifica, que es su pronta venida, ¿sí? Y que eso nos dice la Biblia que nos purifica, que nos mantiene alertas, nos mantiene gozosos. Muy bien. Vamos ahora al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Bien. Con Noé aprendemos, mantenga su Biblia allí, con Noé aprendemos que Dios bendice la responsabilidad. ¿Ya? Dios bendice la responsabilidad. En el caso de Noé, Dios bendijo a Noé, ¿sí? Y en Noé podemos ver muchas bendiciones que como familia reciben y nuevos mandamientos para que comiencen otra vez la población de la tierra. Dios bendijo esa responsabilidad de padres responsables, de hijos responsables. Dios quiere bendecir también tu responsabilidad, si tú y igual asumimos. En el capítulo 3, el apóstol Pablo trata un tema respecto a las cosas, que yo he apuntado 4 cosas que son pilares en la vida diaria del creyente, tanto del padre como del hijo, que nos hacen vivir confiados y seguros. He querido pensar que Noé los tenía presentes, pero de manera, digamos, con los pocos elementos que Noé tenía del conocimiento de Dios, él tenía pilares en su vida que le permitían a él proseguir y avanzar. ¿Qué nos da Cristo a nuestras vidas? Propósito, razón para vivir. Tanto así que no tenemos temor a morir. No tenemos temor a morir. ¿Y por qué no tenemos temor a morir? Porque cuando Cristo muere en la cruz, no solamente logró nuestra salvación, sino nos quitó el temor a la muerte. Y Él llega a decir, ¿dónde está, oh muerte?
tu aguijón, y sepulcro, tu victoria. Entonces, nosotros estamos caminando, y Pablo pone aquí, con el título dice, prosiguiendo a la meta. 4 cosas, 4 pilares que deben estar en nuestra mente de manera continua, que nos va a ayudar a permanecer firmes. Capítulo 3, versículo, voy a dar lectura rápidamente al texto para contextualizar. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Salto algunos versículos. El versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es en la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Salto algunos versículos. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo esto se le ha puesto un subtítulo que es prosigo al blanco. También yo le he notado extendiéndome hacia adelante. Todos los días tenemos que estar caminando hacia adelante. Detenerse, no existe, hermanos, el estancamiento. O se adelanta o se retrocede. Entonces, para no estar, hermanos, retrocediendo, hay 4 cosas que yo he encontrado en este pasaje, seguramente hay más, que nos va a ayudar a tener pilares en la mente, en la vida diaria, para mantenernos. El primero lo encontramos en el versículo 8. El pilar más importante, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La excelencia, si la Biblia es suya, pues subráyelo, ¿sí? La excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. ¿Habrá un conocimiento más alto que conocer a Cristo y su palabra? Absolutamente no. Entonces, cuando hemos hablado de los 3 altares, hemos hablado justamente de dar prioridad y de poner en primer lugar el conocimiento de Dios. Y para Pablo eso era su sostén, su pilar más fuerte. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que eso es insustituible, el conocimiento de Cristo. Decía también, debemos conocer como la palma de nuestra mano la vida de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? En los evangelios hay varias parábolas. Una de ellas es la perla del gran precio, y dice que había un mercader que sabía de perlas, experto en perlas. Reconocía una perla y su valor rápidamente, porque esa era su especialidad. Pero llegó un día en que encontró una perla que jamás antes había visto y que su valor era incalculable, y él estuvo dispuesto a vender todo para quedarse solo con esa perla. Jesucristo. Y eso es lo que nuestros niños deben desde pequeños escuchar y saber, que tenemos que invertir nuestra vida en conocer más y más de Cristo. Es el primer pilar que encuentro en este capítulo, ¿sí?
que Pablo está insistiendo a la iglesia. Cuando relaciono con Noé, porque ese era un poco el tema, relacionar qué pilares tenía Noé en su mente. Él no conocía a Cristo, Cristo no había venido, ¿sí? Pero ¿qué había en él? El conocer al Creador, el conocer al Creador. Hoy nosotros tenemos pues esta gran ventaja con el Nuevo Testamento, con todos los misterios revelados, ¿sí? En la palabra de Dios. Pero con ese conocimiento incipiente de Noé, le fue suficiente para hallar gracia a los ojos de Dios. Ahora con Cristo, hermanos, estamos en una mucha mejor posición de ventaja por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Encontró la perla del gran precio y se quedó con ella Pablo. Segunda cosa, lo encuentro en el verso 14. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este punto me trae a la mente que no debo olvidar, y yo lo estoy relacionando así, que en algún momento de mi vida y de tu vida, el Señor te va a llamar a su presencia. Te va a llamar. Y tú no puedes vivir un día despreocupado de que ese puede ser el día. Y no es una mala noticia, ¿sí? Eso te hace vivir confiado, te hace vivir en gozo, aprovechando bien el tiempo, usando diligentemente el tiempo. Y que el Señor, no porque lo merezcamos, sino que en su gracia nos hizo conocer sus caminos, nos preparó obras de antemano para andar por ellas, y por su gracia hemos obedecido, y el Señor nos ha sostenido. Entonces un día el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y entonces entrarás al gozo de tu Señor. Llamamiento superior a ese no sé si habrá. Pero hermanos, algo que jamás hemos merecido, por solo su pura gracia y por su pura voluntad, Dios te llamará un día. Debemos estar listos hoy. Amén. Dos cosas van ya, dos cosas, ¿sí? Si no era consciente de que hay un creador y era consciente que era mortal, ¿no crees tú que él tenía la esperanza de verlo? Claro, por supuesto que sí. Cuando Noé sale del arca, hace un sacrificio, quema un holocausto y adora a Jehová y adora al Señor, ¿sí? Reconociéndole que de él dependía todo, reconociéndole que una casa sin Dios es inestable, que no es segura. Entonces yo puedo ver estos elementos de repente incipientes todavía en Noé, pero los puedo ver en la vida de Noé. Yo resalto lo de Noé por causa, y repito, ¿sí? Porque Noé no tenía las comodidades. No me refiero solo a temas de edificios, no, me refiero al tema de una congregación, al tema de una Biblia, ¿sí? O a hermanos que lo están animando, llamando o alentándolo. Entonces, vamos a mencionar los dos pilares. El primer pilar que mencioné, ¿cuál fue? Procura la excelencia del conocimiento de Cristo. Procúrala, que tus hijos la procuren, ¿sí? Mira, si tus hijos no están leyendo su Biblia, preocúpate. Pero quizás tú tampoco la estás leyendo, entonces quizás no te asusta mucho, pero recuerda, sin Cristo no hay estabilidad. Sin Dios ninguna casa se sostiene, ninguna vida se sostiene. Número 2, ¿cuál es? El supremo llamamiento. Hermano, que te acompañe ese pensamiento. Cualquier momento estamos con el Señor, ¿sí? Ya no nos da miedo, ¿verdad? Ya no nos da miedo. El día que nos bautizamos, hemos declarado que creemos que vamos a morir y creemos que vamos a resucitar. Hemos declarado nuestra fe en el bautizo. Muy bien, el otro pilar es el verso 20, que no debes olvidarte. Yo soy peruano de nacionalidad, tenemos hermanos mexicanos, hondureños, salvadoreños, norteamericanos, estadounidenses, etcétera. Muchas nacionalidades. Estados Unidos tiene esa
característica, pero eso es para fines de trámites, de hombres necesarios, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una patria celestial y todos somos conciudadanos. Aquí en la tierra, no importa el país que vivas, tú y yo somos extranjeros, ¿sí? Y eso tampoco te olvides, que te acompañe todos los días. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿De dónde eres ciudadano? Que te acompañe el pensamiento de las excelencias del conocimiento de Cristo, que todos los días debes procurarlo, ¿sí? Y que te acompañe también la idea de que un día el Señor en su bondad te llamará a su presencia y estaremos listos. Otra gran verdad y otro gran pilar que debe alentarte, lo declara el versículo 21. El versículo 20-21. Junto con la ciudadanía, ¿sí? Está también el 21, la transformación de tu cuerpo. La transformación de tu cuerpo. El cuerpo que nosotros vestimos, que adornamos, que aseamos, hermanos, lamentablemente verá corrupción por causa del pecado. Pero felizmente sufrirá transformación. Y dice la Biblia, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por su gracia seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Debe producirnos mucha alegría y mucho gozo, hermanos, porque ¿sabes cuánto tiempo estaremos aquí? Un ratito. Un ratito. Y no es mucho tiempo. Así Dios te dé 120 años de vida, es un ratito. No es largo tiempo. El tiempo pasa tan rápido. Honestamente, parece que fue ayer cuando nació mi primera hija. El tiempo pasado como en un abrir y cerrar de ojos. Y si quiero ser todavía más, ejemplificar más, yo recuerdo rápidamente a un niño pequeñito sentado en un mueble con su short verde y un polito creo rojito. Ese era yo, creo que de 5 o 6 añitos. Y ahora 51 años, habiendo pasado ya quizás la mitad de la vida terrenal. Así que soy consciente de que la vida es un ratito. Pero hermanos, hay que vivirla al máximo. Sí, hermanos, hay que vivirla al máximo. Si tienes una vida aburrida, qué pena. Qué pena. No vas a poder. Sí, aprende chistes. Esté en buen humor. Patrimonio de los sabios es el humor. Sí, hermanos, pasarla bien. Esta última verdad. Algunos, no sé si ustedes alguna vez les han dicho, ¿para qué van al cementerio a ver a sus familiares? Ya están muertos. Y yo meditaba en eso, ¿sí? Y decía, pues de repente hay algo de razón en eso, y meditaba y comprendí esto. Sí, están muertos, pero sus cuerpos, Dios nos hizo, y Dios valora el cuerpo. El pecado lo corrompe, es cierto, pero esos cuerpos serán transformados. Así que usted nunca tenga pena o piense que es malo visitar a un familiar que ha fallecido, ¿sí? Quizás hay cosas que no hay que hacer, eso es otro tema, pero el cuerpo, cuando tú y yo hemos estado en vida o estamos en vida, es templo del Espíritu Santo. Ahí la razón por qué tenemos que cuidarlo, por qué tenemos que tener una vestimenta piadosa, por qué tenemos que comer también sanamente, etc. Pero el cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo será transformado. 4 cosas he mencionado, en los cuales todos los días yo debo pensar, considerar. Rapidito, número 1, procurar las excelencias del conocimiento de Cristo. Número 2, el supremo llamamiento. Número 3, somos del cielo. Y número 4, nuestro cuerpo será transformado.
¿Y cómo logra lo primerito, las excelencias del conocimiento de Cristo? Los altares, el estudio, ¿sí? Y por último, ¿me dices la hora, amor? No traje el... ¿Sí? Bien. Y por último, no debemos terminar sin decir cuidados que hay que tener. Esto es lo que nosotros hay que practicar, pero luego Pablo en el mismo capítulo da consejos cómo no distraernos de estos pilares. Versículo 2. Aléjate de los perros, no de los que ladran. Esas son mascotas fieles, ¿verdad? Son buenas mascotas. Aléjate de los perros. ¿Los perros quiénes son? Dice la Biblia. Aléjate de los malos obreros. Recuerda tú el carácter de los hombres en los tiempos postreros eran en la iglesia. Aléjate de hermanos en la iglesia que aunque se llaman hermanos, o son sinvergüenzas, o son carnales, o no, y piensan en las cosas malas y hacen cosas malas. Hermano, si hay eso aquí en la iglesia, no pienses que tu iglesia es mala, porque eso hay en todas las iglesias. En todas las iglesias existe, en todas las iglesias que tienen sana doctrina. Solamente que hay que tenerlos controladitos. Tampoco podemos impedirles que ingresen a sentarse, pero tienes que alejarte, ¿sí?, de los malos obreros. El mal obrero es el que hace mal su trabajo, el que lo hace sin ganas su trabajo, el que no tiene disposición para trabajar, hace por cumplir, hace murmurando, hace hablando. No te conviene juntarte con ellos. Vas a hacer lo mismo tú. Y Pablo está que aconseja aquí, ¿sí?, en esta carta a los filipenses. En el tema de los mutiladores del cuerpo, habla del tema de los judaizantes, ¿verdad? ¿Sí? En ese contexto está. Otro consejo, versículo 17. Así como tienes que alejarte de los malos obreros, ahora dice, imítenme a mí, dice Pablo. ¿Sí? Imítenme a mí. Hermano, no me faltaba razón cuando le decía, trabaja al lado de tu pastor. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a crecer en la fe es siempre procurar ser el segundo en la iglesia. No es una competencia, hermanos, porque pueden haber 10 segundos. O sea, no es que hay un tercero, cuarto, quinto, no. O sea, 10 personas, 15 personas, 20 personas con las cuales el pastor cuenta. Que tú les llamas y, ya pastor, sí pastor, y si no pueden, lo solucionan de otra manera. ¿Sí? Dice, imítenme a mí. A los pastores que tenemos que tener un buen testimonio y integridad para poder decirle eso a la iglesia, pero también los padres deben tener un buen testimonio para decirle a sus familias, imítenme a mí. Y cada líder de cada grupo de damas, de jóvenes, tienen que tener un buen testimonio para que también diga, imítenme a mí. Tenemos que tener esos estándares de vida. Imítenme a mí. Imitar a cristianos fieles es un mandamiento de Dios. Algunos dicen, yo no sigo al hombre, sigo a Cristo. Eso no estamos hablando, porque el que imita a un buen cristiano está siguiendo a Cristo. Imítenme a mí. Y dice, y mirad o imiten también a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oramos. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por estos bellos ejemplos de vida. Padre, gracias. Nos sentimos avergonzados al ver la vida de Noé, Señor, de su familia, de las condiciones, Padre, en que había en ese tiempo, y halló gracia. Padre, queremos caminar como Noé, o mejor que Noé, Señor, pero ayúdanos, Padre. Somos siervos inútiles. Somos, Padre, muchas veces negligentes, Señor. Límpianos. Padre, que podamos atesorar esta palabra, estos 4 aspectos o pilares que Pablo enseña en este capítulo. Padre, en primer lugar, tu palabra eres tú. Las excelencias del conocimiento de Cristo eres tú. Primero eres tú, Señor. Segundo, Padre, anhelar estar en tu presencia, ese supremo llamamiento, Padre. Tercero, mi Dios, saber que somos de tu pueblo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y la promesa de que un día seremos transformados. Padre, por tu gracia y todo por tu gracia.
Gracias por tu palabra, que sea de edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Gracias. Amén. Gracias también a usted. Gracias. Wow, hermanos, qué bendición. Yo creo que, hermanos, si aplicamos estos pilares a nuestras vidas, podemos estar confiados. Podemos andar en la voluntad del Señor si procuramos la excelencia del conocimiento del Señor. Muchas veces, hermanos, nos distraemos mirando a otros cristianos y cómo a veces eso nos desanima. Tenemos que buscar conocer la excelencia de Cristo. Y como el hermano compartía, el supremo llamamiento, el Señor nos llamará. Tenemos que vivir así, hermanos, en cualquier momento nos vamos. Y le vamos a dar cuentas al Señor por nuestro trabajo. Y recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. A veces estamos acá tan metidos, pensando que aquí vamos a quedarnos. Esta vida es breve. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos rumbo al cielo. Hermano, hermana, enfócate en lo eterno. Entiende que de aquí no somos. Y la transformación de nuestro cuerpo. Yo no sé, hermanos, pero hay veces que ya tú te cansas. Y sientes dolores por aquí, dolores por acá. Pero un día, con un cuerpo glorificado, no habrá más dolor. Bendito sea Dios. Bueno, hermano Darío, muchas gracias. Gracias por la enseñanza de gran bendición. Necesaria. Y bueno, hermanos, también tenemos la bendición de tener aquí nuestro hermano Rey. Mira nada más, nuestra hermana María, Rey Junior. Laura, gracias por estar acá, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición verlos, hermanos. Nos gozamos. Gracias, hermanos. Gracias. Siempre han sido de bendición para nosotros. Gracias, hermanos, por recordarnos y visitarnos, hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, nos vamos a poner de pie. Yo sé que tal vez algunos tienen clases, quieran salir, ¿verdad? Pero buenos hermanos, qué bendición. Despídanse del hermano. Denle las gracias por la enseñanza. Yo creo que para mí fue de gran bendición. Yo espero que para todos acá. Hermano Soto, puedes orar para despedirnos. Dios les bendiga, hermanos. Y verdaderas. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.